programa La Puerta Antigua. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de, en la parte final, de la posición de nuestro Señor, Maestro y Salvador Jesús, el Cristo, acerca de la ley y los profetas y cómo explicaba nuestro Señor en diferentes facetas y en muchas partes de la Escritura que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirla como único en cumplimiento. Nadie más pudo hacerlo sino que Él. Estos temas son importantes abordarlos porque en el desarrollo del programa o de esta programación, de este blog, La Puerta Antigua, vamos a estar desarrollando temas mucho más intrincados o mucho más complejos que lo que hoy estamos hablando. ¿Por qué es necesario entender estos asuntos? Porque estos son motivos de discordias, de diferencias, etcétera, en las religiones de este mundo. No así en la casa del Señor. En la casa del Señor, en la morada del Señor, o a lo que comúnmente se conoce como el tabernáculo de Dios, esto no es motivo de discusión en absoluto. Hoy, en este tema, vamos a estar viendo esencialmente otro tema que es también un tanto complejo para los de afuera, no para los del reino. En el reino, esta es una palabra dictada por Jesús y sus discípulos, contenida también en la ley de Moisés, y no tiene discusión. O se hace o se hace, o se obedece o se obedece. No existe ningún equilibrio en cuanto a lo que nuestro Señor dijo de esto. El libro de San Mateo capítulo 5, continuando al versículo 27, dice el Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Bueno, esto fue dicho en la ley, pero ahora el Señor pone un principio, y el principio del adulterio en el reino va mucho más allá del principio de adulterio del Antiguo Testamento, es decir, de la ley de Moisés. En la ley de Moisés era el adulterio o la acción de la intimidad sexual fuera aparte del matrimonio como tal, era de hecho. Pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, para los discípulos, dice el Señor en el versículo 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, el adulterio en el reino de los cielos es mucho más grave. Entonces el Señor viene y agarra un asunto que era de hecho en aquel momento, y hoy viene a un asunto que pasa a ser subjetivo, es decir, mucho más complicado. No necesito yo llegar hasta el acto en sí, basta con que yo codicie a la mujer en mi mente. Obviamente aquí hay un proceso que debe ser entendido, pero ahora, si el Señor llevó el adulterio a una acción mental meramente, ¿cómo podía el Señor darle paso a lo que dice el tema? Por tanto, si tu derecho te da ocasión de caer, sácalo. Ahora, ¿cómo podría en su siguiente verso el Señor, en el 31, cómo dice el Señor: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio? Dice él que eso también fue dicho. ¿Por qué? Bueno, el contexto de que de los 10 mandamientos, los principales líderes tribales de las 12 tribus de Israel, por la dureza de su corazón, obligaron hasta cierto punto a Moisés a que él escribiera una cláusula o un apéndice a esa ley de no cometerás adulterio, y decía que se podía dar carta de repudio a una mujer, y puso un sinnúmero de situaciones que no tenían nada que ver. Pues esto en el proceso de 1500 años se vino agravando a tal punto
que para los tiempos de Jesús, si una mujer con el simple hecho, un ejemplo, con el simple hecho de que no pudiera hacer las tortas de pan cocidas en la ceniza, era objeto para que un hombre le diera carta de divorcio o de repudio. Pero ahora dice el Señor, oigan bien, eso fue lo que también se dijo desde el Antiguo Testamento, es decir, desde la ley de Moisés. Dice el verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y aquí el Señor sostiene algo que también fue dicho por Moisés, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces el Señor asume de que se puede dar carta de repudio a la mujer. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un momento, el Señor no puede venir a abrogar la ley. Y ese apéndice puesto por Moisés, él no lo podía abrogar porque eso sería objeto de morir apedreado. Y ese no era el propósito de los Elohim Jehová, que él muriera apedreado, sino en un madero clavado. Entonces, obviamente, cuando vemos que el Señor dice a no ser por causa de fornicación, el Señor asume eso en este capítulo 7 y también lo retoma en el capítulo 19, versículo 3. Solo que cuando Él va hasta allá, ya introduce algo que es un poquito como más intricado. Y dice en el versículo 10, capítulo 19, versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, oigan bien lo que el Señor dijo, y si este hombre que repudió a su mujer se casa con otra, ¿verdad?, adultera. Eso no lo contemplaba el pueblo de los judíos para el tiempo de Jesús. Era la mujer. La mujer no se podía casar, pero el hombre se volvía a casar. Y ahora dice también el Señor, y salvo por causa de fornicación, vuelve a introducir la cláusula, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada también adultera. Entonces ahora el Señor dice, está bien, denle carta de divorcio a la mujer, pero no te puedes casar con otra, ni otro se puede casar con ella. Entonces está diciendo el Señor que el hombre que repudia a la mujer se quede solo, la repudiada queda sola y nadie puede tomar esa mujer. Mire qué interesante esto, hermano. Pero ahora cuando nosotros vamos al libro de Marcos y Lucas, vamos a contextualizar esto. Marcos es discípulo de Pedro, Juan Marcos, y Lucas, el doctor Lucas, fue un discípulo del apóstol Pablo. Es decir, son los escritores que escriben lo que sus maestros le enseñaron a ellos. Dice Marcos, vamos a ir directo al tema, capítulo 10 de Marcos, versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer, ¿verdad? Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribí este mandamiento. Ahora miren lo que dice Marcos, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Bueno, vamos a poner ahí un punto suspensivo sobre esta parte, pero al principio de la creación, quiero decirles una cosa, en el cuerpo de las enseñanzas que vamos a estar dando, en la profundidad del tema, vamos a entender algo. ¿Cuándo fue ese principio? No fue con Adán y Eva. Eso trasciende mucho más allá, pero lo vamos a dejar por ahora ahí, puesto que vamos a entrar en un entendimiento mayor en el devenir del tiempo. Ese principio de la creación fue hace millones de años. No fue hace poco. Hace 6.000 años, como se nos ha planteado. No sigamos más de eso. Ahora dice el verso 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una. Ese es un principio que dijo Adán. Pero ahora diría usted, entonces esto es cierto lo que... No, es que miren, eso lo dijo Adán en el Edén, cuando se le dio a la varona
porque el primero que vino a una misión fue Adán. Después un día vamos a hablar de eso. Entonces dice el siguiente versículo: por tanto lo que Dios juntó, miren, este es un principio, esto no es un consejo, este es un principio para los que somos del reino, o los que deseamos ser del reino. Por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién me unió a mí y a mi esposa? No fue un abogado, fue Dios. ¿Dónde fue? No fue aquí, fue allá arriba, en la inmensidad que vamos a ver el otro día. Ahora, el versículo 11, Juan Marcos introduce algo que no deja discusión. Vamos a ver el versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Entendieron eso? Los discípulos le preguntaron eso. Pero ahora vamos a ver lo que dice Lucas. Capítulo 16 de Lucas, el versículo 18. Lucas, vamos directo al grano. Todo el que repudie a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahí no hay discusión. Un hombre le daba carta de repudio a su mujer, no tenía él por qué volverse a casar, ni otro hombre tenía por qué tomar a esa mujer. Pero vamos a ver también qué dicen los apóstoles del Señor, Pablo, Pedro y Juan, que son los que tienen escritos que hablan sobre este tema. Por ejemplo, Romanos 7:1. Aquí se usa, aquí se está usando, el apóstol está haciendo una intervención en dos direcciones. La una va para Israel y la otra va para el matrimonio. La de Israel dejémosla ahí un momento a un lado. Tomemos lo del matrimonio. Dice el apóstol, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis? Oigan esta palabra, hermanos. Oigan bien, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste, es decir, el marido, vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, escuchen bien, por tanto, esa es la misma palabra kai, así que, o por tanto, si en vida del marido se une esta mujer a otro varón, será llamada adúltera. Ahora miren, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muerto. Ahí no hay donde discutir nada. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, escuchen bien, está hablando de los discípulos del Señor en el tiempo apostólico, cuando comenzó el mover apostólico a la iglesia de los Corintios. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, a los discípulos del Señor unidos en matrimonio, dice el apóstol, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Oyó? Y si se separa, oiga bien, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Oigan, estos son los discípulos. Esto no es el que creía o el que quería seguir o el que estaba buscando cómo hacerle la fuerza. Versículo 12. Y a los demás, oiga bien, primero le habla a los discípulos y le dice que la mujer no se separe del marido, que el varón no abandone a la mujer, y si se separa que se queden sin casar. Y ahora dice, y a los demás, mire bien, yo digo, mire la diferencia, allá digo, mando, no yo, sino el Señor. Y aquí dice, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y viceversa. Vamos a otro concepto. Efesios 5:22 en adelante. Aquí se está usando la figura
del matrimonio para hablar de lo que el Señor hizo por nosotros también, y a la misma vez el mensaje en dos direcciones. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esas son las mujeres, sujetas a sus maridos, así como Cristo es la cabeza, que el hombre sea la cabeza de ella. Que así como la iglesia, es decir, aquí utilizan la palabra iglesia, porque este ya es un concepto romanizado o latinizado del griego koiné, pero la palabra original es congregación, eclesia, pero bueno. Versículo 25, ahora va con los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, otra vez, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escuchen esto, este es un gran problema ahora en la actualidad, en la modernidad de nosotros. El que ama el hombre que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, el hombre que repudia a su mujer, vamos a cruzar ahora el concepto, vamos a invertirlo. Y el hombre que repudia a su mujer, a sí mismo se repudia. Viene y dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora viene lo mismo que dijo el Señor, lo mismo que dijo Adán: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno, una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la congregación. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué tremenda palabra. Yo no le hallo discusión ahí. Tú y tú no deben hallarle discusión a esa palabra. Cuando tú eres discípulo o estás tratando de ser un discípulo y entrar al reino de Dios, eso no debe tener discusión. Vamos a ver lo que dice este capítulo 3 del libro de los Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, versículo 18 en adelante. Aquí el apóstol Pablo vuelve a hablar sobre los matrimonios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miren, los divorcios en la actualidad vienen de un problema entre dos personas, el marido y la esposa, o el esposo y la esposa. Y muchos de los problemas en los matrimonios que llegan hasta un divorcio ahí afuera provienen de los hijos, o provienen del padre, o provienen de la madre. Pero alguien en ese círculo llamado familia está provocando que haya separación, destrucción del círculo familiar. Vamos a introducir un poquito aquí esto. Los gobiernos de este mundo, los poderes de este mundo están trabajando también en eso, apoyando al homosexualismo, al feminismo, al aborto terapéutico, y son un sinnúmero de situaciones que ellos están haciendo, lo cual los discípulos del Señor no deben aprobar por ningún solo motivo. Llámese siervo, llámese pastor, llámese etcétera, etcétera, etcétera.
nosotros no damos paso absolutamente a ninguna de esas razones humanas, porque vienen de Satanás. La familia está conformada por el esposo, la esposa y los hijos o hijas. En este caso, el apóstol Pedro dice que nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Voy a introducir un poco esto ya desde ahora. Allá arriba, fuera de este universo local nuestro, existen familias conformadas por seres vivos. Y estas familias también están conformadas por matrimonios y hijos. Que esto es lo que también en este mundo se está tapando. Vamos a dejar ahí eso ahora, porque va a llegar su momento en que tenemos que hablar de estas cosas para que entendamos que lo que aquí estamos viviendo no es comparado ni siquiera con la gloria venidera. Por eso lo dijo así el apóstol Pablo de claro. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Comienza con las mujeres. Asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vamos a poner un concepto aquí contextual histórico. El apóstol Pedro le está escribiendo a los dispersos que están por Asia Menor, pero que vienen siendo judíos. Y lo que está de frente es el año 70, con la destrucción o la invasión de los ejércitos romanos encabezados por Tito Flavio Vespasiano, que desbarataron o acabaron de derribar a Jerusalén, al templo, y dispersaron a la tribu judaica por el resto de toda la región. Entonces él está diciendo que algunos esposos van a ser ganados por la conducta de sus esposas, pero no para vida eterna, sino para huir de la ira que venía en ese momento, del juicio que venía. Ahora dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Cuándo, hermano, en estos tiempos va a ser esto? De la cual vosotras, mujeres, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera. Mire, aquí no existe nada de aquello que la mujer es menor que el hombre, el varón es mayor que la mujer. Ambos somos iguales. Un día vamos a explicar eso desde el punto de vista genético, cómo estamos compartidos, el hombre 50% y la mujer 50%. Vamos a explicarlo también con paciencia. Y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que el Señor bendiga.